Bienvenidos a todo de nuevo, a este nuevo live, a todos donde se encuentren. Y hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a compartir con una persona excepcional y es un gran honor y un gran placer para mí presentarlos, que es Julio Bebione. Para los que no lo conocen, es un gran conferencista, escritor de muchos libros. Eh, 14 libros traducidos a muchos idiomas, pero sobre todo el último que nos dejó. Hola, Julio. Hola Es un María Dolores. placer verte y para mí es un inmenso placer tenerte en estos micros. Gracias por estar. Con Estaba mucho gusto. comentando, bueno, que quien no te conoce como conferencista, como escritor y con ese último libro que nos dejaste de Respira en Venezuela, pero yo quisiera más bien presentarte como esa persona sensible, con una gran capacidad de escuchar y un maravilloso compañero de camino. Y realmente tienes una frase que quisiera que le elaboraras un poquito cuando tú dices, elegí mi paz y elegí vivir con conciencia. ¿Tú crees que estamos en un punto en que hay un despertar de conciencia más colectivo o es solo en función de ciertos grupos o determinados momentos? Bueno, aquí voy a separar lo que nos gustaría ver, que es lo que estamos analizando, de lo que realmente está pasando. Yo creo que a nivel evolutivo siempre estamos despertando conciencia. No siempre de la forma que nosotros nos gustaría. En este caso, en nuestro caso, elegimos unas formas que tienen que ver con una cierta identificación de determinada manera con la espiritualidad. Hay quienes despiertan conciencia después de ser violentos y toman conciencia y se dan cuenta que no es el camino de la violencia. Entonces yo te digo, vamos a separar las aguas. Una cosa es que sí creo que todos están despertando porque siempre ha ocurrido y eso no depende, te diría que ni siquiera depende de la resistencia humana. El alma hace un trabajo más grande. El alma siempre triunfa. Ahora, que nosotros querramos ver el resultado de nuestro trabajo o lo que hemos ido dando en unos porcentajes mayores y con un jardín de flores y todavía vemos piedras, bueno, sí, eso todavía no lo estamos viendo. Y recién estaba conversando con otra persona y le decía, y creo que no lo veré. Y esa conciencia para ti, entonces, ¿cómo la definirías, Julio? A ver, difícil definirla como tal porque es como muy amplio, pero sería lograr ver el mundo desde un lugar sin juicio, donde puedo entender el propósito de lo que ocurre, porque en esa comprensión lo voy a trascender, no me voy a quedar con el juicio de bueno y malo. Al comprender el propósito de lo que ocurre, lo trasciendo. Como recién te decía, quizás vemos en alguien que está siendo violento, alguien que no está tomando conciencia. Pero si lo veo con conciencia, puedo entender que la forma de desarrollar conciencia es a través de esa violencia. No es la que me gusta a mí, pero es la forma que esa persona. Entonces, desde la conciencia, bueno, vayamos a uno de los mayores conscientes de la historia, que es Jesús. Jesús, mirando a quienes lo dañaban, él decía, no entienden lo que hacen, porque su conciencia no incluía lo bueno y lo malo, lo incluía todo. Y en esa totalidad que es la mirada amorosa, bueno, allí no hay conflicto, allí hay evolución constante, ahí hay, incluso hay belleza, hay todas estas condiciones del espíritu, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esa conciencia no está a nuestro cargo desarrollarla. Nosotros, tu camino, mi camino, ayudan a tomar conciencia que existe esa conciencia y a buscar maneras en que podamos acompañar a que las personas la desarrollen, pero no es nuestra responsabilidad. La única responsabilidad de María Dolores es su conciencia, la única responsabilidad de Julio es su conciencia.
Ahora, yo diría que también la conciencia, como tú dices, siempre ha existido y hay en todas las épocas de la humanidad. Claro, Y que claro. en realidad no es algo que tenemos que lograr y hacer un esfuerzo y estudiar, sino que simplemente tenemos que volverla a encontrar. Porque está ahí, lo que ha estado es como tapada por esa Sí, reactividad o por esa inconsciencia sí, o esa sí, mecanismo de reacción, ¿no? sí. Entonces, yo digo que los momentos también empujan hacia estar como más presentes y parte de la conciencia, mayor presencia, pues hay como ese, lo que llamamos ese despertar, ese darse cuenta, y ese darse cuenta pues ayuda a upar ese propósito del alma en el cual venimos. O sea, porque Sí, sí sabe, ¿no? así es, así es. A ver, eh, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué nos ha ocurrido en el camino, en este camino evolutivo? Que hemos dejado el desarrollo de la conciencia en manos del intelecto de la espiritualidad. Entonces creíamos que el desarrollo de la conciencia estaba ligado al estudio de, y no, el desarrollo de la conciencia está determinado por la práctica de, Correcto. en este caso del amor, ¿no? Entonces, claro, ahí nos hemos confundido porque hemos quizás premiado a quienes tienen mayor conciencia porque tienen un desarrollo intelectual dentro de un camino religioso o filosófico, cuando en realidad el verdadero trabajo de la conciencia es en la acción, no en la memorización de esos versos o en la comprensión de esos versos. Y ese es el ajuste que estamos haciendo otra vez. Esto lo tenía más claro Oriente. Por eso fíjate que ellos, además de tener libros sagrados, basaban su camino en la práctica. Y en la práctica, no de grandes fórmulas, sino silencio, meditación, quietud, compasión. Y nosotros trajimos eso, pero como no habíamos hecho el camino que ellos hicieron, intentamos, bueno, domesticarnos de alguna manera bajo esa forma. Y lo que hicimos fue un gran lío, porque empezamos a crear técnicas y técnicas y técnicas y nos volvimos especialistas en técnicas de meditación, de respiración, cuando en realidad lo único que teníamos era que quietar la mente y aprender a respirar diferente. Exacto. Y confundimos porque la importancia del autoconocimiento en esta conciencia, en este camino espiritual es fundamental, ¿no? Pero el autoconocimiento del ser, de lo que eres para llevarlo a la práctica. Lo confundimos con un autoconocimiento intelectual y Claro. entonces lo fragmentamos y no lo hicimos interno, ¿no? Y sobre todo aquí hay también una diferencia que yo le agregaría, ¿no? Que en ese camino, en esa conciencia, es darte cuenta del poder interno y no del poder externo, ¿no? Ahí está la diferencia. Y yo diría que hay un autoconocimiento psicológico que está muy bien, que es necesario. De hecho, es Ujú. un buen primer paso, pero no vas a encontrar el tesoro. El Exacto. tesoro es el autodescubrimiento de la verdadera fuerza de vida que vive en ti, que es tu espíritu. Y eso es lo que, como tú dices, te trae el verdadero poder. El poder ya no va a estar más afuera. La fuerza que te mueve no va a estar determinada por los movimientos financieros, de relaciones, del mundo, sino va a estar determinado por eso que ya está en ti y que no puede salir de ti y que vive plenamente en ti, y ese es el verdadero poder. Y allí te diría que nos lleva hacia la verdadera libertad, que es la más buscada, pero la menos reconocida, porque todos queremos ser libres y de alguna forma la búsqueda en estos tiempos, tanto sea quienes están en pareja, quieren ser libres, quienes están en países de Latinoamérica, quieren ser libres, quienes están trabajando en una empresa, quieren ser libres, pero no se dan cuenta que esa libertad ya vive en ellos y pueden desarrollarla y pueden sentirse libres no importa dónde estén, pero es un camino. Yo le agregaría también que aparte de libertad es más liberación, ¿no? Liberación de esos conceptos, de esos intelectos, porque ponemos todo el poder afuera para que no nos influencie en todo, Sí. entonces queremos salir corriendo, cambiar de país, o sea, hacer muchas cosas creyendo cuando en realidad está en la parte interna, ¿no? Ahora, hay un tema que para ti, para ambos, porque ambos compartimos ciertos temas en común, es en especial que tú lo llamas el camino del alma Uh-huh. y que a ambos nos encanta ese tema. ¿Cómo,
¿Cómo lo podrías explicar brevemente qué es para ti ese camino del alma? Sería nuestra biografía, lo voy a poner así como, voy a inventar algo, la biografía de todo lo que no vimos pero sentimos durante la existencia humana. Ese es el camino del alma. Ok, si es una biografía, o sea, de alguna forma es una vivencia, ¿no? De los sentimientos para atrás, ya no sé, no tengo palabras para definir eso que ocurre, pero es una sensación muy profunda que podríamos ponerla en ese nivel, ¿no? Que tiene que ver con la paz interior y con el gozo. Son las dos experiencias más notables del alma. Luego hay tonalidades de esa paz interior y de ese gozo, pero ese gozo y esa paz interior no responden nunca ni al intelecto, ni a las emociones, ni a nada ajeno a ti fuera de ti. Tú puedes elegir querer sentirte en paz, yendo a la mejor playa, en lo que quieras, o con la mejor música, haciendo la mejor clase de meditación,
pero si no estás tú alineado con tu alma, alineado con tu propósito, no estás viviendo una vida con conciencia, la paz no va a aparecer. Y eso tiene que ver mucho que el alma funciona con sentimientos y no con emociones. Y un sentimiento fundamental que pivotea el alma es la fe, ¿no? La fe en ti mismo, en lo que eres, la confianza en ti mismo. Y en poder justamente a través de ese autoconocimiento y esa fe puedes accesar a ese poder para lograr eso, ¿no? Claro, fíjate, esto es una, una aparente contradicción, porque al final, como quizás porque nuestra herida es no habernos amado o no haber descubierto el amor propio, el primer paso tiene que ver con el amor hacia nosotros. Pero luego la consagración del amor es en el otro, es en la obra, es en lo que damos, es en la otra persona. Lo que Y pasa es que, ¿eh? en el otro, en vernos en el otro. En la trascendencia nos expandimos, pero como esto lo hemos escuchado así, nosotros hacemos un camino al revés. Comenzamos por el otro para después tener que llegar a nosotros. Entonces, yo diría, porque si no nos podemos confundir y nos podemos volver muy egoístas y no entender de verdad qué significa el amor. Y hacemos un autoconocimiento como con cierta técnica espiritual, pero lo que tenemos es un ego fortalecido, hermoso, diseñado, hasta que viene algo y se nos rompe, ¿no? Pero yo Exacto. diría, no vamos a estar tan quietos por dentro hasta después de amarnos, haber podido amar a alguien completamente, completamente, no con pedacitos, completamente. Esto que estamos diciendo, y tú trabajas mucho con mamás María Dolores, es el gran aprendizaje de las mamás. Porque la mamá intenta amar más al hijo que a ella misma y se frustra mucho porque no lo logra, cuando en realidad lo lograría, porque no es que tiene que abandonar al hijo, lo lograría cuando ella se integrara, su destino se integrara a su vida. No fuera solamente la mamá, sino fuera ella, la mujer, la persona, el ser, también la mamá, y haría un mejor trabajo de mamá. Y ahí este es un punto muy importante, Julio, porque ese rol en la maternidad y en la paternidad muchas veces es donde el ego se cuela para sentirse necesitado constantemente. Y Sí, entonces, recuerda que las heridas del amor siempre aparecen cuando alguien creemos que nos necesita o nos hacemos necesitar. Ahí aparecen todas las heridas, sí. exactamente. Entonces, esa necesidad de sentirse útil, de sentirse importante, especial, que la vida del otro depende de ti. Entonces, a muchas veces esos roles, tanto de papá como mamá, cuesta aflojarlo porque aun cuando crecen no sueltas a los hijos crecidos porque necesitas sentirte necesitado, ¿no? Entonces, pero sin embargo tiene la otra parte de que abre un espacio un poquito más amplio de un amor semi incondicional. Es un poco más de amor el que das, Sí. independientemente de cómo sea el hijo, ¿no? Digamos que no caes en cosas peores, Exacto. O por pero lo no menos significa que lo pases bien. intenta hacerlo. Mira, Julio, a medida nos conocemos pues a través en este camino, hay algo que siempre me llama la atención, que te veo cada vez más con una gran capacidad de síntesis. Y para mí la síntesis es un termómetro de la evolución. Para mí cuando hay síntesis, o sea, ya la cháchara mental se ha callado y te veo más preciso, más puntual. Cuéntanos cómo has logrado esa síntesis. Pues no sé, porque digo, me estoy enterando ahora cuando me lo dices. Siempre, a ver, siempre vamos a decir, el don de la síntesis, porque ni siquiera es una capacidad que todos tenemos, pero no siempre está el don. Una gracia. Es una gracia, exacto, una gracia del alma, siempre ha estado. Eh, yo diría que es como consecuencia, claro, porque estoy pensando qué ha ido ocurriendo de diferente en mi vida, que eso ha cambiado, que ahora puedo ser más. Yo te diría que eso mismo está ocurriendo conmigo. Cada vez me interesa menos cosas y las pocas, como decía
creo que lo decía San Francisco. Son tan pocas las cosas que necesito y de las pocas que necesito las necesito poco, ¿no? Entonces yo te diría, cada vez me interesan menos cosas y de las pocas que me interesan tampoco me interesan tanto. Entonces, he ido de alguna manera simplificando mi vida en general y no hablo de lo del mundo. En lo del mundo uno tiene sus obligaciones y sus cosas. Hablo de en dónde poso mi interés. Hasta, digamos, en algún tiempo todavía pensaba en nunca idolatré a nadie, pero todavía había esta cosa de, bueno, el día que sea como, o el día que sepa esto, o el día que esté en tal lugar. Y uno va renunciando a querer y uno empieza como a disfrutar lo que hay y se va sintetizando su vida. Y quizás producto de convertir eso en algo cotidiano es que las palabras que comparto también reflejan eso, estar editándonos como hacemos en el periodismo, ¿no? De estar editando, cortando partes que no son. Entonces, en síntesis, podríamos decir que tu desarrollo de síntesis ha estado muy ligada al desapego, por un lado, Sí, sí. y a la presencia en la acción. O sea, Y a estar, exacto, sí, al estar muy presente en la acción. Y te diría un desapego raro, porque el desapego para el mundo es el no estar inmerso en el mundo material. Y en realidad yo te diría que esta es la segunda vuelta del desapego, que es la de saber estar en el mundo material sin depender de él. correcto. Disfrutar del Eh, material sin que realmente te atrape y te tenga en lo su... que llega. Mira, tú sabes, no me has visitado todavía, pero esta es la primera vez en mi vida física que tengo algo relativamente bajo mi nombre, porque en Estados Unidos nunca dueño de nada, pero me compré una casa. Esto ocurrió Felicitaciones. después de la pandemia. Gracias. Ayer, y la casa es mi casa, digo, es mi casa, es mi lugar. Quienes llegan dicen, Julio, es tu casa, porque estoy en cada espacio. Pero yo le decía, me encanta. Yo planeo quedarme muchísimos años, pero si mañana me voy, la entrego con gusto a quien quiera llegar. Entonces, un poco esa es la sensación de este momento, ¿no? No significa que estoy como desligándome de las cosas del mundo. Al contrario, tengo muchas responsabilidades, pero las vivo desde otro lugar. Quizás eso responda un poco a la idea de la síntesis. Sí. Y es la forma en que elegiste la paz, ¿no? O sea, hacer lo adecuado, pero y soltar el resultado, ¿no? Claro, sí, sí. Los que traemos la herida de no ser suficientes siempre creíamos que el buen hacer o el logro realizado era la solución para esa herida, ¿no? Lo hice, lo logré, lo tengo, lo hice bien. Y parece que esa herida ha ido sanando. Bueno, tú me has acompañado en algunos procesos a lo largo de estos años. Entonces, digo, lo compartiríamos con gusto, solo que es largo compartirlo. Pero también ha habido una vuelta, un trabajo profundo y una vuelta a mi infancia, a mi adolescencia, a toda mi vida. He ido cerrando o iluminando aquellos espacios que todavía estaban oscuros. Y lo que entendí, justamente con mi último viaje a Argentina, lo que entendí es que el círculo se había finalmente cerrado, pero no porque es cerrado y olvidado y esto pasó, no, se cerró para ahora hacer un círculo completo y vivo con eso completo, ¿no? Y quien lo cierra eres tú, porque completaste lo que tenías que hacer, ¿no? No Sí, no pero con conciencia, no solo nada, con acción. Sí, la percepción y tu mirada se afinó a otro sí, foco. sí, sí. Mira, Julio, Así que ahí hay vamos. interesante en lo cual tú tienes una escuela de inteligencia espiritual. Sí. Para ti, ¿qué función tiene esa inteligencia espiritual en el diario vivir? Bueno, un poco vuelvo al principio de la conversación. Encontrar en lo posible el propósito de aquello que nos ocurre en el mundo, en el mundo material o en el mundo humano, en nuestra humanidad, ¿no? En nuestra mente, en nuestras emociones. Eh, la experiencia humana es muy rica, pero desde la inteligencia racional o emocional siempre queremos sacar una parte y decimos, no, esto no me gusta, esto no tiene sentido, esto no debió pasar, no lo debéis sentir de esta manera.
Y claro, y nos perdemos de la experiencia. Y la única, hasta donde yo he conocido, el único espacio de conciencia donde uno puede ver qué está pasando es el espíritu, es la espiritualidad. Entonces quizás el término sea demasiado humano, inteligencia, para aplicarlo a la espiritualidad, pero sería una forma conocida, que es de dónde digiero lo que digiero, de dónde digiero las palabras, de dónde digiero mis decisiones, mi mente, mis emociones o mi espíritu. Y a veces lo explico de esta manera para que quede como más claro, aunque no es realmente así, pero sería, ¿qué pasaría si dejaras que Dios empezara a pensar contigo? ¿Qué pasaría si Dios empezara a tomar decisiones contigo? Y lo pongo en este plan, entendiendo de que Dios no es algo ajeno a mí, sino es la experiencia más profunda en mí, que es mi espíritu. Ese es el Hijo, ¿no? Y sobre todo en ese concepto que si Dios está contigo tomando esas decisiones, ¿no? Es ver que con ese amor infinito eligió estar dentro de ti en el alma. Entonces, imagínate el amor que nos tiene tan grande y cómo nosotros podemos de ahí, justamente que formamos parte de ahí, poder hacer eso que tú dije, vamos a conversar y elegir juntos, ¿no? Es como abrir un espacio de presencia, de alerta a eso que la mayoría de las veces lo tomamos como un piloto automático. Sí, no nos damos cuenta. De hecho, yo creo, María Dolores, que si hiciéramos como una encuesta un poco más profunda en la mayoría, digamos, en grupos humanos, la mayoría no se enteró que está vivo. Es La mayoría cree que está vivo porque está de pie, porque está comiendo, pero no entendió de que puede estar vivo de verdad. tan auto- Eh, claro, están automatizados que creen que la vida se transforma en eso. Por eso la vida les pesa, la vida les fruta. No, lo que les pesa es estar sin vida, porque en realidad no han profundizado en el sentido de la vida. Y esto, volviendo a la inteligencia espiritual, no tiene que ver con técnicas espirituales, tiene que ver con una mirada de conciencia cuando me siento a comer, cuando como, cuando cocino, cuando voy a dormir, cuando estoy en la cama, cuando me levanto, cuando me cepillo los dientes, cuando miro al otro, cuando me miro a mí, estar más presente desde esa otra mirada. Y ahí vas como entendiendo, bueno, lo que nos ha pasado algunas veces excepcionalmente, que uno dice, ay, ahora lo veo. Pero claro, de un pedacito. ¿Qué tal si lo viéramos mucho más durante el día? Entonces es como un darse cuenta más frecuentemente. Ahí está. Y fíjate, uno de los ejes del proceso de la escuela es aprender a darnos cuenta, es crear conciencia, ¿sí? Alertas. Inicialmente la gente no te confunde, entonces dice, inteligencia espiritual no es inteligencia religiosa y vamos a hacer cosas, se confunden con eso inicialmente. Bueno, quienes me conocen no, porque saben que no voy por allí, pero fíjate que ocurre algo interesante. Aún cuando tienen interés por la escuela de inteligencia espiritual, empiezan a hablar de inteligencia emocional. O sea, su mente no registra que hay otra inteligencia. No, Exacto. es que tú hablas esto de inteligencia emocional. No, no es inteligencia emocional, es inteligencia espiritual. Es decir, estamos todavía cerrados mentalmente que ni siquiera podemos pensar en una posibilidad de una inteligencia mayor. Qué curioso, ¿no? Pero ahí justamente es el termómetro de la desconexión. Claro, claro. Nos conectándonos afuera y entonces y crear compartimientos en todo y no esa inteligencia espiritual ni la tocamos. Y también, María Dolores, creo que esto es importante. Eh, la mayoría de lo que buscamos en el camino espiritual, algo en general, buscamos resolver, buscamos utilidad. Y no siempre la inteligencia espiritual va a tener la utilidad que nosotros queremos darle. Por ejemplo, hemos querido, muchas personas han querido desarrollar mayor contacto espiritual para que la ley de la atracción le funcione, para que puedan sentirse más valiosos en el mundo. En realidad lo que han hecho es poner un barniz espiritual a sus propias heridas, o a sus propias dudas, o a sus propios miedos. Y no, hay veces que la inteligencia espiritual no nos va a dar la solución inmediata. Nos va a decir, espera, quédate quieto y espera, quédate con la duda un tiempo. Entonces, bueno, ese intento de manipulación va perdiendo fuerzas ante esta otra inteligencia. Y eso es más suena como estrategia que como Claro.
No, no, yo voy a hacer esto, manipulación. pero sigues con los mismos aquellos del mundo sin Sí, ir hacia adentro, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál dirías tú que es la piedra angular de tu escuela de inteligencia espiritual? ¿Qué es lo primero que tú dices, bueno, vamos a trabajar esto, vamos a verlo distinto? Eh, no era al principio, pero fue poniéndose como algo indispensable en el proceso, entender el valor del dolor y de la dificultad, porque allí se esconde la grandeza, la sabiduría, allí está. Entonces es volver a revisar lo que considerábamos que era dificultoso, doloroso, porque posiblemente allí encontremos lo que estamos buscando. Redefinir la dificultad. Creo que de a poquito, digamos, ya vamos en el tercer ciclo este año y con los grupos voy viendo eso, ¿no? Que todavía queremos que no nos pasen cosas, cuando en realidad lo que deberíamos estar abiertos para que nos pase todo, porque nada de lo que nos pase puede afectar nuestro verdadero ser, nuestra esencia, nuestra capacidad de amar. Pero bueno, eso se desarrolla, ¿no? O sea que es como dejar de resistir más bien para fluir, pase lo que pase. Es dejar de resistir para fluir, básicamente, sí. Pero claro, dejar de resistir para fluir, pero en el fluir encontrar el sentido de las cosas. Porque si no, quedamos relajaditos, pero también adormecidos, ¿no? Exactamente. No estamos justamente presentes, ¿no? Yo siempre digo lo importante de alinearse con el propósito del alma, ¿no? Cuando uno no consideraba el alma como algo importante, sino era algo religioso, y realmente y la vas a encontrar cuando te mueras y está muy lejos, y entonces no habías percibido si no estabas en la lucha, en el corre-corre de cumplir objetivos y metas sociales. Y cuando se introduce ese concepto, por eso me encanta que tengas esta escuela de inteligencia espiritual, se profundiza, ¿no? Y hay como un sentir que se abre y abrazas la vida de otra forma, ¿no? Sí. Como, ok, aunque me duela, yo sé que de este dolor va a salir algo que voy a aprender y voy a integrar y me va a hacer un beneficio. Claro. Y sobre todo, María Dolores, llega un momento en que uno termina observando su propio dolor como cuando uno observa una flor hermosa. Hay Es, belleza en el dolor. Claro, al principio no, por eso digo que ese es el propósito de ese camino. Pero llega un momento en que llegas a ver la dificultad, el dolor, la tragedia, también como algo, como un regalo de la vida, que es sumamente insultante para quien lo ve todavía desde lo humano. Es decir, cómo voy a agradecer la tragedia, ¿no? Pero bueno, hacer ese tránsito a través de la tragedia o del dolor y llegar a encontrar riqueza en eso, te cambia la percepción. Entonces, cada vez que el dolor vuelve, lo vas recibiendo porque va a seguir estando, pero lo recibes de otra manera. Ya no lo recibes como entrando al tren fantasma, sino lo recibes como entrando a una sala de arte y exposiciones. a ver qué te enseña y a ver qué. Exacto. A ver qué puedes también encontrar allí, exacto. Sí, o sea, realmente es la integración de opuestos, ¿no? Es la integración de la dualidad y que es parte de la vida. Que digo, mientras tengamos este pellejo, hasta el momento que nos muramos, vamos a estar sintiendo esa dualidad. Así es. Entonces, lo importante es cambiar de percepción. Bueno, ha sido un enorme placer, Julio, por tu tiempo. Gracias, María Dolores, por tu paciencia, porque estamos en días, estoy en casa hoy, pero estoy en medio de viajes, sigo teniendo la radio por la noche, más todas las actividades, entonces mis horarios en estos meses son como de media hora. Pero después de octubre ya espero estar un poco más de tiempo en casa y compartiremos más. Muchas gracias. Y te esperamos de brazos abiertos, que sé que regresas a Venezuela y a Caracas pronto. No sé si va a ser ahora o va a ser en marzo, porque Ah, como es parte de una gira, lo que vamos a hacer con Bucay es parte de una gira, en México están un poquito lentos en la organización, entonces parece que pasaría para marzo, pero va a estar en algún momento. entonces, bueno, entonces nos volvemos a abrazar entonces en marzo. Dale, Encantadísima, Julio, un placer y gracias por tu generosidad de estar aquí y compartir de corazón abierto tus conocimientos. Me encanta. gracias, muchas gracias. Igualmente, gracias. Beso. Gracias a Y todos. bueno, amigos,
Ha sido un gran placer poder compartir con Julio Bebione y con todos ustedes pildoritas de reflexiones que realmente necesitamos todos en estos momentos. Lo quiero mucho y gracias por haber estado y bienvenidos a todos.